podemos estar en camino a una situación en donde la Suprema Corte de Justicia, en una votación, quizá 8, con 8 votos, que viene el otro punto, sí, después de partir de diciembre, después de diciembre van a poder tener los 8 votos, pero si 8 de los ministros votaran, vamos a ver el caso al extremo, invalidar la reforma del Poder Judicial, y la autoridad administrativa dice, nos vale. A la Corte, aquí ya no un juez o un colegiado, un magistrado, no, a magistrados, a la Corte, dice, nos vale, nosotros avanzamos, el proceso avanza, ¿quién nos puede tener? Pues nadie, sino porque simplemente lo que han hecho es no hacerles caso, ¿no? La hipótesis es muy sencilla, es no le hacemos caso porque lo que ellos determinen, ellos no pueden modificar la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución la modifica el Congreso. Esa es hipótesis. Y eso lo decimos nosotros, el Congreso. Y en ese tema del Congreso, nosotros somos la última palabra, y el Ejecutivo puede decir lo que sea, y se acabó la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y se acabaron los tribunales, se acabaron los jueces, Javier. Sí. Estamos llevando el caso al extremo, ¿no? A la exageración. Pero sí hay que pensarlo, porque si ya ahorita estamos en situaciones impensables hace poco tiempo, hay que de todas maneras hacernos esas preguntas. Efectivamente, por eso siempre alertamos desde el inicio de esta reforma el peligro que existe. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. Un servidor, Francisco Nal, reportándoles el día de hoy, lunes, inicio de semana, 7 de octubre. Vamos con información, pregoneros, porque el día de hoy su invitado estelar del programa, ya que no está Lili Telles, ya que la corrieron, pues fue el ministro Lainez Potisek, mis estimados amigas y amigos pregoneros, ahí presente con Ciro Gómez Leiva. Y vean, no lo esperaba el mismo ministro Javier Lainez ante los cuestionamientos de Ciro Gómez Leiva, pues prácticamente dejando en claro que estos ministros de la Corte que están pues a favor de que se revise, se analice la reforma al Poder Judicial y todo este tema de la elección de jueces, magistrados y ministros, todo esto a lo que dio paso la misma ministra presidenta Norma Piña esta semana pasada, para que se revise, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Y ahí está Javier Lainez, que pues prácticamente solito se echó de cabeza, no supo ni qué responder, lo puso en jaque Ciro Gómez Leiva al recordarle que ellos no pueden anular una reforma constitucional. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, casi lo deja mudo y al final de cuentas no llegan absolutamente a nada. Vamos a verlo. Por el otro, ya nos están respetando, ya nos están acatando decisiones de jueces, Manuel, de jueces que han pedido suspender, lo vimos una y otra, al Congreso, Ciro, al Congreso, claro, desde la votación de la reforma. En ese sentido, no quiero caer en el tremendismo, pero parecería que se acabó el Estado de Derecho. Pues, ya resuelve una cosa un juez y la autoridad civil, la autoridad ejecutiva, administrativa, no la respeta. Es correcto lo que dices y es sumamente preocupante, sobre todo para el respeto a lo que llamamos Estado de Derecho, ¿sí? Acuérdate que el razonamiento de índole política de aquel lado es cómo un juez va a suspender una ley, una reforma. Sí. Pero eso es lo que ha ocurrido siempre en cualquier juicio de amparo, ¿sí? Aún contra reformas, digamos, en procedimiento de reforma constitucionales, o sea, en el procedimiento legislativo, no en el fondo. Sí, eso todavía es algo que la Corte tiene que explorar, porque no hemos llegado a explorar si por la vía de una acción o de una controversia la Corte puede nulificar una reforma constitucional. Es cierto, había una jurisprudencia muy vieja, tiene más de 20 años, donde la Corte dijo que no, ¿sí? Pero luego ha ido evolucionando mucho en sus criterios, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en segunda sala, hablando del juicio de amparo, es que acuérdense que hay varios procedimientos. En el juicio de amparo, por ejemplo, la segunda sala tiene una tesis de jurisprudencia donde dice textualmente, en el contenido no. Pero eso significa que si hay violaciones en el procedimiento de formación de la reforma, contenido no, a ver, pero ahí es que empiezan las confusiones. En el contenido no. Nosotros vimos en televisión al ministro Lainez
que fue el jueves, además lo presentamos aquí diciendo, si el Congreso aprobara una reforma que le diera prisión vitalicia a una mujer que interrumpe su embarazo, no podemos echar abajo una reforma así. Entonces, y ahora usted nos dice en el contenido no. A ver, vamos a ordenarnos, tenemos que hacer una pausa y regresamos con el ministro Javier Lainez. Y la pregunta, vamos incluso al extremo de que la Corte pudiera resolver, echar abajo la reforma y la autoridad administrativa y la autoridad legislativa dijeran, no nos importa, vamos adelante. 7:20, volvemos. Decíamos en el corte, conversando con el ministro Lainez, podemos estar en camino a una situación en donde la Suprema Corte de Justicia en una votación, quizá 8, con 8 votos, que viene el otro punto, sí, después de partir de diciembre, después de diciembre van a poder tener los 8 votos, pero si 8 de los ministros votaran, vamos a ver el caso al extremo, con invalidar la reforma del Poder Judicial, y la autoridad administrativa dice, nos vale. A la Corte, aquí ya no un juez o un colegiado, un magistrado, no, a magistrados, a la Corte, dice, nos vale, nosotros avanzamos, el proceso avanza, ¿quién nos puede tener? Pues nadie, sino porque simplemente lo que han hecho es no hacerles caso, ¿no? La hipótesis es muy sencilla, es no le hacemos caso porque lo que ellos determinen, ellos no pueden modificar la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución la modifica el Congreso. Esa es hipótesis. Y eso lo decimos nosotros, el Congreso. Y en ese tema del Congreso, nosotros somos la última palabra, y el Ejecutivo puede decir lo que sea, y se acabó la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y se acabaron los tribunales, se acabaron los jueces, Javier. Sí. Estamos llevando el caso al extremo, ¿no? A la exageración. Pero sí hay que pensarlo, porque si ya ahorita estamos en situaciones impensables hace poco tiempo, hay que de todas maneras hacernos esas preguntas. Efectivamente, por eso siempre alertamos desde el inicio de esta reforma el peligro que existe en, digamos, someter o de plano terminar con el Poder Judicial como un factor de equilibrio o como el poder que está ahí para garantizar los derechos de todas y de todos los ciudadanos del país. Tienes absolutamente toda la razón. Y esas mismas preguntas nos las hacemos nosotros todos los días. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, resolver tanto lo de que dijimos desde la semana pasada, entrarán controversias. No lo sé si puede entrar una acción, no sé si la oposición o la acción puede ser electoral, es decir, puede ser por un partido político, ahí no requiere un tercio del Congreso, o sea que puedan entrar acciones y controversias, y nosotros tendremos que resolver de manera muy expedita. Nos van a decir qué casualidad que ahora se lo hicieron muy rápido. Tendremos que, y en el caso de que la Corte, de previo estudio de todos, de cuál es exactamente la vía, pudiese declarar la inconstitucionalidad de esa reforma constitucional, entonces pues, surtirá efectos de ahí para adelante, como dice la Constitución. Se tendría que detener el procedimiento donde vaya. Pero si la autoridad administrativa, si la autoridad ejecutiva dice que no, se acabó. Porque a fin de cuentas, pues siempre tiene que venir una autoridad. Pues claro, que respete las leyes. A consumar el acto, pues, si no hay un policía, si no hay alguien, pues si no hay un ministerio público que ejecute la resolución de un juez o de un ministro. Se acabó. Estaría en eso, sumamente peligroso para la democracia y para el respeto de los derechos en el país. Siempre lo alertamos con esta reforma, y bueno, ahí se estaría acreditando y ahí estarían siendo los resultados de una sobrerepresentación en el Congreso, y estas empezarían a ser las primeras consecuencias, es decir, no obedezco, y fíjate hoy... obedezco a partir de junio. Sí, claro. Junio, como ya se votó, como ya llegaron los ministros, jueces, etcétera, elegidos por el pueblo, a partir de ese momento regresamos. Sí. Y mientras tanto vamos a vivir 8 o 9 meses en donde puede pasar cualquier cosa. Aquí estamos hablando de la reforma al Poder Judicial. Pero ¿qué va a pasar en un juicio de propiedad? ¿Qué va a pasar en una audiencia que ahora, según la jornada, han sido 9,000 las audiencias suspendidas por el paro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con...? Se lo pregunto en los hechos, Javier. En realidad, nosotros, o lo que estamos intentando es seguir tratando de cumplir con nuestra labor constitucional,
no por todo el tiempo que estemos ahí. Esa labor constitucional puede quedar nulificada. Puede si quedar, ustedes sí. claramente se dan cuenta de que la autoridad, el gobierno, la autoridad administrativa no ejecuta, no respeta, no actúa o no suspende en función de lo que ustedes hayan determinado. Se acabó la Suprema Corte. Sí. Se acabó la Suprema Corte. Siempre lo señalé yo, Sí. ¿no? Desde el inicio de esta iniciativa dije, esto va a terminar con la Suprema Corte de Justicia y con un Poder Judicial autónomo. Sí, la respuesta es sí. ¿Hay ese riesgo? Sí, hay ese riesgo, y me parece gravísimo para la institucionalidad del país, pero sobre todo para, como tú lo dices, estos ciudadanas que tienen juicios pendientes a nivel tanto federal como a nivel local, porque no hay que olvidar que esta reforma va hasta la parte local, ¿sí? Hasta las autoridades locales. Sí, es un riesgo real. Yo hacía el viernes un llamado precisamente, por ejemplo, a estas autoridades que se han negado tanto a acatar esas suspensiones, como también quienes tienen la responsabilidad de explicar, ¿no? Lo que pasó el jueves fue bien significativo, porque aún ahí, aparte del Congreso, leí que un diputado ya presentó una iniciativa para cambiar la Constitución. Gutiérrez Luna. Recordemos que con las 2/3 partes en la mayoría calificada que ahora detentan, efectivamente van a poder estar modificando las veces que quieren la Constitución. En este tema Nada más, y en cualquier perdón que otro. lo interrumpa, escribe hoy Leticia Robles Robles en Excelsior: 71 juicios de amparo suman en contra de la reforma al Poder Judicial, entre estos 25 contra la elaboración de la convocatoria en el Senado. Son 71. 71. Y la reforma va, la están trabajando. Tendría ya que estar detenida los trabajos. Y aquí Desde la el Congreso. propia presidenta ha dicho también, la reforma va. El presidente, sea quien sea hoy, el presidente del Senado dice, el junio votaremos, diga lo que Dijo, diga. no hay poder humano que no lo hay poder detenga. humano que lo detenga. Ya llegamos, Javier. Ya llegamos Ya a ese llegamos punto. a ese punto. 71 juicios de amparo. Sí. Yo pensé que eran menos. Yo también. Y concluimos la conversación con el ministro de la Suprema Corte, con Javier Lainez. ¿En qué nos quedamos, Manuel? Nos quedamos a partir de de los tiempos en los que a partir de la decisión de la semana pasada se puede tomar precisamente la Corte para poder analizar si puede tener algún tipo de facultad para corregir, para enmendar, etcétera. Nos decía el ministro, esto tiene que ser idealmente lo más rápido posible. Pero de ahí caímos al tema de las controversias, ministro. Y entonces ahí nos quedamos. Sí, lo que yo decía es, la Corte tendrá que resolver, reflexionar, estudiar si sí procede, como venga la impugnación, hay que verlas todavía, las controversias que ya están entrando a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, hay que ver en los distintos mecanismos las facultades que tiene el Tribunal Constitucional en un escenario donde la Corte decidiera que efectivamente la reforma, o por vicio de procedimiento o por fondo, es inconstitucional, pues surtirá efectos esta sentencia a partir de la fecha. No hay efectos retroactivos, no hay efectos restitutorios, de ahí en adelante vaya donde vaya el proceso electoral. ¿Sí? Lo para en ese momento. Sí, claro, en ese momento lo para, que es lo que sucede. Entonces en lo cualquier- para, ¿y quién lo va a ejecutar? ¿Quién tiene que hacer ¿Quién lo caso? va a ejecutar? Digamos Sí, que se para de jure, pero en los hechos, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Qué Ministerio Público? Ahora sí que, ¿qué policía? ¿Qué autoridad? ¿Quién va a ejecutar? pero en una posible declaratoria de inconstitucionalidad es, insisto, lo que tendría que hacer, déjame pensarle así, es que el propio Poder Judicial diga se tiene que respetar la sentencia de la Suprema Corte, y entonces a partir de esa fecha se suspende todo. Y al mismo tiempo va a haber una autoridad legislativa y ejecutiva que van a tomar a esa Suprema Corte, a ese Poder Judicial, le van a decir con permiso, Sí. y porque ya llegó otra Suprema Corte, ya llegaron otros jueces, otros magistrados elegidos por el pueblo. Yo espero Y que no repito, llegáramos estamos a llevando ese- el caso a la exageración, extremo, pero claro. pues también llevamos al extremo la posibilidad de que Morena y aliados ganaran. Como ganaron, sí. Como ganaron, de que se impusiera la sobrerepresentación, de que sacaran haya sido como haya sido la reforma al Poder Judicial. Pues todas las exageraciones se están cumpliendo, una tras otra, Javier. Es correcto, Ciro, no puedo agregar nada más ahí. Yo creo que
híjole, corresponde a cada uno de los actores políticos y no políticos asumir nuestra responsabilidad y hacer las cosas de la mejor manera posible y comunicarlas, ¿no? Aún nuestras propias dudas también las tenemos, debo de reconocer, porque todo esto que está pasando es inédito, no había Qué interesante pasado. con eso de comunicarlas, porque vemos muy activas a las ministras Batres, Ortiz y Esquivel, muy activas en los medios, en las redes, y del otro lado pues vemos al ministro Lainez y al ministro Dando la batalla, Lainez claro, y al sí, ministro sí, sí. Lainez. Son muy respetables, desde luego, los otros 7 ministros, pero no están dando este debate en público. Algunos de ellos dicen es que no es un debate mediático, pero pues en esta sale usted. Le pregunto, para concluir, en esa silla, nuestro colaborador, ex compañero suyo en la Corte, Arturo Saldívar, dice, hay una razón, él no dice la palabra ética, pero dice, hay una razón por la cual esta Corte no tendría ya por qué pronunciarse sobre la reforma judicial. Y dice Arturo Saldívar, 3 de las ministras han expresado una posición clarísima de apoyo o de acompañamiento a la reforma. Y los otros 8 también en contra, entre ellos Yo. Javier Lainez. No, bueno, yo... Se perdió la imparcialidad del juzgador. 3 a favor, 8 en contra. Sí. Pero todos son imparciales, Javier. Y entonces mi pregunta sería, entonces ya, ¿quién resuelve? Si me explico, ¿quién resuelve? O sea, creamos un tribunal especial, que también están prohibidos de la Lo Constitución, pregunto. o le pedimos, no sé, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que venga a sesionar y que nos resuelva estos problemas. llegar en el Digo, lo estoy diciendo 2029. exactamente, irónicamente. No, desde luego que eso no es, desde mi punto de vista, no es válido afirmar eso. Claro que somos juez y parte, nos pueden decir, a ver, es la reforma al Poder Judicial, están suprimiendo a la Suprema Corte de Justicia actual para sustituirla. Fuimos invitados desde el inicio por el Congreso Constituyente, fuimos a los foros a pronunciarnos sobre la reforma. lo vimos, Entonces, lo escuchamos. efectivamente, no puedes llegar a la conclusión de decir Usted fue 3 por un clarísimo, lado y clarísimo, 8 por los otros. clarísimo. Todos nos hemos pronunciado en Sí, un sí, sentido sí. u otro. Entonces, no puedes aquí, o sea, digamos, determinar como el típico impedimento que sucede en un juicio natural, normal, ordinario, donde alguien está impedido por pronunciarse o por, en fin, las causales se llaman de recusación o de impedimentos que hay en la ley. Otra vez, es una cuestión totalmente entre histórica e inédita, donde, bueno, claro que es una reforma contra el Poder Judicial. Y pues, jueces, magistrados y ministros estamos ahí, ¿sí? Y no puedes por esa razón decir es que aquí ya se perdió absolutamente toda imparcialidad. Pues yo te diría, bueno, pues sí, en ese sentido, pero alguien tiene que resolver. No, Supuestamente finalmente con no base hay... en las leyes, Exactamente, con base en el derecho y la Constitución, supuestamente. Exactamente, entonces Sí. no, Yo mí el dudo. argumento de ya están todos impedidos, bueno, y entonces, ¿quién resuelve? Pues yo creo Pues que no, sí. yo creo que no, Pues yo volvemos creo al que no. principio, pues una Suprema Corte que quizá, perdón, Javier, en los hechos ya no importe. Yo estoy... En este momento ya no importe, no la próxima semana, no cuando resuelvan el amparo sobre No cuando voten. En este momento, este lunes, ya no importe. Es exactamente lo que yo señalé desde el inicio de todo esto, este tremendo riesgo a una corte que fue, y te lo digo, yo tengo 9 años, en diciembre cumpliré 9 años, hablo de toda la corte de 94 a la fecha, que sirvió como un contrapeso, Sin duda. y que sobre todo a nivel de derechos humanos fue una de las cortes más avanzadas de América Latina. O sea, insisto, yo solo llevo 9 años, pero fue reconocida. Pero los apalearon, cuando menos Así es. 4 o 5 años, todos los días, desde la presidencia de la República, solo servían intereses, todos eran corruptos, solo mantenían los privilegios, le daban la espalda al pueblo. Los apalearon también en la comunicación política, y eso, pues mal que bien. No, pues los vino afectó, acompañado ¿no? de los votos. Pues qué decirle, Javier, atentos, hoy sesionan, hoy tienen sesión. Sí, hoy tenemos sesión. ¿Y cómo llegan a la sesión? Exacto, y ¿Cómo yo es la preguntarle cómo se siente antisesión? después de todo esto. Sí, ¿cómo llegan? ¿Qué van a...? Hoy es una sesión, ¿van a resolver? ¿Cuál es...? Si vamos a Claro, resolver sí. el día de hoy, entiendo tenemos otras dos tan muy similares Sí. a las de que nos propuso Juan Luis Gómez, de las del jueves. Sí. Esa fue una,
pero otras las tiene la ministra Yasmín Esquivel y otras las tiene... O sea, hoy regresan al tema. Regresamos al tema. Ahora, digamos que ya se resolvió la del jueves, entenderíamos que al menos 8, yo entendería, iríamos en la línea de lo que menos se discutió el todo, ¿no? Pues, no, sobre todo en señalarles a ellas que ahorita, que esta no es el momento para irse al fondo del asunto, para como ya se han manifestado. Exactamente. Pues saber cuándo es el momento para ir al fondo. Pues cuando esté el dictamen, sirve el proyecto. Exactamente. ¿No? Se va a elaborar un proyecto y entonces... Mi pregunta es cuándo. Pues lo más pronto ¿En posible. agosto, después de la elección? No. Javier, y de telón de fondo de todo esto, la jornada trae hoy en primera plana una nota por el paro judicial. Se cancelaron 9,000 audiencias federales, entre otras. Es que, que esa no le toca al Pleno de la Corte. No es de ustedes, pero es el telón de fondo. Y en medio de toda esta discusión, esta sí histórica y de consecuencias imprevisibles, pues casi 2 meses ya de paro, ¿no? En el trabajador del Poder Judicial, 9,000 audiencias federales suspendidas. ¿Qué cosa? Esto es lo inédito. Y yo te debería decir muy brevemente, la afectación a la justicia federal ya se está dando de la entrada en vigor de esta reforma. Primero, porque, muchísimos... Primero, porque estamos teniendo, yo no diría desbandada, pero pues todos aquellos jueces, magistrados, para mí eso es hasta triste ver eso, todo eso es recurso humano que se preparó durante años, los que se pueden jubilar se están jubilando, Sí. La afectación ya está dada. La deserción. Exactamente, no todos los que ya tenían los años para hacerlo, pero que todavía conforme a la ley podían estar ahí hasta los 75, pero los que ya tienen todos esos, no sé cuántos vayan, pero entienden entre 100 o 200 mínimo que puedan irse, lo van a hacer y lo están haciendo. Pues en esas estamos, Muchas gracias al ministro Javier Lainez. Suerte, ¿a qué hora sesiona, no?